vuelta un poco al Tratando de ejercicio. ¿Qué ejercicio? A ver, compartan pantalla, vamos viendo. Así. Al, eh, al 24. bueno, a ver. Lo que pasa es que creo que... A ver, A ver, yo voy a abrir acá. Acá está. pero el ejercicio 24 era usar map. 24. Ah, las funciones especiales es. A ver, ¿dónde está? 24. 24 dice escribir una función que recibe una frase y devuelve un diccionario con las palabras que contiene y su longitud. Usar map y zip. Sí, parece que les pide usar map y zip. Bueno, intente implementar sin map y zip, No, pero después usen las funciones, digamos. Dice, podemos usar la función integrada de Python map para aplicar una función a cada elemento, ¿sí? O sea, map lo que va a recibir es una función y va a recibir elementos, ¿sí? O sea, variables, parámetros con lo que va a trabajar. Y esa función le va a aplicar a los parámetros que entran, ¿sí? Si comparten pantalla, bueno, a ver, por ejemplo, podríamos hacer acá un ejemplo de eso. Acá. Yo voy a borrar esto de acá, esto. Acá, ¿no? Yo podría, bueno, eso es lo que dicen acá. claro. Y bueno, usted podría hacer, qué sé yo, una lista, ¿no? 1, 2, 3, 4, ¿sí? Sí. Hago lista, igual a eso. Y luego puedo definir una función, ¿sí? Que multiplique por 2, no sé. Def, multiplica por 2, ¿sí? Y esto va a recibir un parámetro, ¿sí? Un número. Y acá usted le puede hacer un return de el número por 2, ¿sí? Y acá lo que puede hacer es hacer un map, supongo que el map devuelve un valor map y manda la función, Ujú. multiplica por 2 y acá le manda la lista. Y se supone que este map aplica eso a todos los elementos, ¿no? Ajá. Y devuelve una nueva lista en este caso. Sí, debería devolver. A ver, podemos usar otro. Sí, devuelve otra lista. Uy, un objeto, devuelve un objeto map. Si hay que transformarlo a lista o si no, iterarlo con cosas. Hay button list y ya saldría. Acá sí, list con el constructor, ¿sí? Y ahí va a mostrar. Ahí está. ¿Sí? Ahora entiendo. Sí. Son Lo mismo botoncitos. pasaría si Devuelve un usamos objetito. un Perdón. diccionario. Lo mismo Claro, pasaría si usamos un diccionario. Ya sí. entendí. Lo que quiere es que le aplique, que le dé una Ah, frase. La frase la va a tener que pasar, me parece, como lista, ¿no?
como lista y Eh, después y si le hago sí, aplico la función, ¿cómo se llama? Ay, esta que split. divide, split, esa era. Split, Sí, que me devuelve ahí, la lista, ¿no? sí, le puedo aplicar eso. Ahí abajo, más abajo dice la función zip, toma como Ajá, argumento 2 o más objetos iterables, idealmente cada uno de ellos con la misma cantidad de elementos, y retorna un nuevo iterable cuyos elementos son tuplas, que contienen un elemento de cada uno de los iteradores originales. ¿Sí? por eso lo transforma a diccionario, para obtener el diccionario. Claro, o sea, en una lista obtendría, o sea, aplicaría map a una lista con palabras, le Ajá, aplica el len, ¿sí? Le manda el len, y luego aplica el zip con las dos listas que ya tiene, y ahí ya arma el diccionario. ajá. Ahí revisa el orden, ¿sí? Cómo toma, me parece que Bien. primero toma la palabra como la clave y el largo como, bueno, y ahí está, Ajá. ¿sí? Bueno, esa sería más o menos la forma de implementarlo. Sí, de O, usar. o, bien. De última, como les digo, lo resuelve a mano, que sería, bueno, recorrer la lista y usted ir armando el diccionario. Pero si puede aplicar las funciones, también le sirve. ¿Sí? Bueno, Los otros chicos, Camila, Enzo, ¿quién más está? Profe, ¿qué tal? Sí, ¿cómo le va? No, yo en realidad estaba terminando el 15 y recién iba a empezar con función, así que todavía no tengo, El todavía no tengo una 15. duda puntual. No, sí, ya hice el 15 y 16, pero bueno, no, todavía no llegué a la otra como Bueno, para dudas bueno, puntuales. Cualquier cosa bueno, lo nos llama, ¿sí? Con pido el ayuda, sí. botoncito. Belén, Claudio, Yo estoy igual, recién entro y estoy empezando. bueno, y Belén, Belén, ¿estará ahí? Bueno, cualquier cosa nos llama, ¿sí? Por lo menos la mayoría me contestó aquí, así que me voy conforme, digamos, que varios de ustedes están. Vamos a ponerlo a la salita 2. Bueno, estoy en la 4, vamos a la 3, que no, o a ver, o a la 1, que nadie está con micro ni nada. Vamos. Bien. Chicos, ¿están ahí o no? Sí, sí. Ah, Yo estoy teniendo problemas. A ver, ahí bien. comparto pantalla. Mm. Que no sé por qué acá me marca error, digamos. ¿Usted quiere hacer un diccionario o quiere hacer una tupla? O tuplas. ¿Sí? ¿Sería un diccionario acá o no? Bueno, es con llaves. Ah, ahí está.
Ahí ese int usted está tratando de pasar una cadena de texto a entero. Ahí probablemente usted quiera hacer un print y no un int, No, me es un parece. input, falta. Un input. Ah, un input y le va a mostrar todo eso. Ah, bien, bien, bien. Y O sea, el sería int afuera. int input. Sí. Ah, bien. Me faltó el... El input. con 5. Ujú. No conoce a F, me parece. O no sé qué es. Ah, Sí. Va, recién lo estoy armando, por eso por lo menos quería ver qué me da el valor del seno. funciones A ver. F de I. Ay, perdón, ¿qué está haciendo? Funciones. ¿Quién es funciones? Es el diccionario, ¿no? El diccionario. Sí, Ajá, también lo dudaba, pero primero quería ver esto, digamos. el diccionario. Ah, ahí es funciones y la clave. Y el F debería ser el M, ¿no? El Pero M. otra consulta, acá no me estaría tirando bien el valor este. Va, lo estoy viendo con la calculadora y el seno de 5 me da 0,087 y pico, digamos. Y acá me da en negativo 0,95. Capaz que en su calculador no esté en radianes y esto sí. Hay una teclita donde dice Ah, rad. Entonces, capaz que por eso. ¿Sí? bien, bien. Y bueno, ahí en funciones tiene que poner la clave y el F, no sé qué es F. A ver, suba si hay algún F por ahí. No, No. Entonces tiene que poner el M que vendría a el ser la M. clave y pasarlo a caracteres M, ¿no? O sea, a STR. Bien. Yo creo que igual le va a tirar si le pone así nomás seca, error. Me parece, ¿no? ¿Lo defino acá o no? Antes del for. Podría poner ahí adentro STR y mandarle el M Ah, ok. para ver, digamos. Y ese I en paréntesis, ¿qué significa? Yo creo que eso le tira un error también. Pero bueno, pruebe. Ahí está. No puede ser el parámetro de la función. Ay, perdón, capaz que. 5. Vamos con el 1. Ah, póngale el I que estaba ahí. Capaz que era eso lo que dice Santi. Ahí Sí. está. 4. Ah, no, bueno, este no. Esto venía ya con el Ujú. ejercicio. Bien. Era ese nomás. Bueno, ahí está. Ya arregló el código. Gracias, profe. De nada. ¿Alguien más? Lucas, Daniel, Esteban. Profe, yo tengo acá una duda con uno de los ejercicios. Bien, muy bien, dígame. A ver, veamos cuál es la duda. Yo estoy en Sony, y uy, no sé cómo, no sé qué están viendo. ¿Está viendo mi código? Sí, sí, sí. Bueno, me pasa que acá yo puse, es el de agendar contactos, de crear un diccionario con el nombre del contacto y el teléfono. Y lo que me está pasando es que si yo le pongo que quiero introducir dos contactos, ingreso el primero, pero el primero nunca me lo guarda, me guarda el segundo. A ver, dice. ¿Me explico? Sí, como que no le está tomando, digamos, el primero. Contacto, nombre, y ahí, a ver.
Lo que hace es definir agenda, ¿no? Agendar. Tiene una lista vacía, digamos. Luego dice foreign range, la cantidad de contactos de un diccionario vacío. Luego le agrega, ¿sí? El nombre y le agrega el teléfono. Y luego campo va a ser, le pregunta si quiere otro campo. No, solicita de hecho nada más el otro campo. Y pregunta si campo es distinto del asterisco. Sería vacío, ¿qué no? ¿O Sí, qué? Y como que, vacío es doble comillas, ¿sí? Porque si no ingresa el asterisco, eso no va a ser nunca ok. verdadero, no sé qué, o no sé si esa es su bandera, o le dice al usuario que ingrese eso, por eso de pronto. Y luego dice que contacto campo va a ser igual a ingresar el valor. Lo va a llenar, digamos. Ahí donde dice campo, usted le está preguntando al usuario si quiere ingresar otro campo. Sí, porque la consigna nos decía que si se podía, era como obligatorio el nombre y el teléfono y si queríamos podíamos como ingresar otro campo más. Entonces era parte de la consigna, digamos. Bueno, ahí usted estaría tomando como si está vacío el campo, significa que Ujú, no quiere ingresar, ¿sí? Como que no quiere ingresar, ¿sí? Y si es distinto de vacío, usted le va a solicitar el campo. ujú. Y Ok. ahí de nuevo le vuelve a preguntar si quiere ingresar a otro campo y ahí empieza a ciclar. Y le va a empezar a agregar elementos al diccionario contacto. Y luego dice agenda afuera. Llama a otra función, le manda un diccionario y le hace una append. Le hace una append. Bueno, a ver, córralo y veamos qué pasa. Mm, Ya. No sé. ujú. ¿Ves? Sara no me lo toma, me toma al segundo que sería Pepe. A ver, haga un print del argumento KWArgs en guardar. La línea 15 de agenda está fuera del for, ¿no? Eso. Sí, ¿no? Ahí, perdón, sí, tienes razón ahí. ¿Cuál, perdón? Eh, Ah, la esta, 15, 15. El 15. acá. ahí está. A ver, esto. Ahora sí. Sí, Era era eso. la indentación, sí hay que tener cuidado con la indentación. Fíjese si este no tiene para que le muestre, digamos, la indentación, Ujú. porque es más cómodo, digamos, que le muestre la rayita y usted se va a guiar mejor. ¿Sí? En el Colab, no o sea, uno configura el entorno y le muestra la rayita. Sí. Porque la Yo, indentación siempre puede provocar problemas. sí, Sí. sí. No, que yo uso el Visual, Mm. pero bueno, como este es más fácil, digamos, como para ver, hacer debugging y esas cosas, me pasé para acá para hacer este ejercicio específicamente. Pero Bueno, si no usa el Visual. sí, sí. Visual también tiene algunas extensiones, ¿no? Puede hacer un breakpoint. De hecho, también hay una extensión que permite que usted vea el contenido de las variables en una ventana aparte. Pregúnteme cuál es, no me acuerdo, pero creo que lo tengo a ver. Si se maneja con eso, aquí al lado le puede eh, mirar, digamos, hacer los breakpoints y eso. A ver, ahora me voy a fijar si lo tengo. Hasta eso. ¿Alguna otra duda con respecto a esto?
con el... No, y después, bueno, estaba estancada con el ejercicio, creo que 23. ver. a ver, ¿qué era el 23? Ese sí ese no lo hice nada directamente. No, este. ¿Cuál era? Ah, El bien, 25. es el 25. Este de acá, no sé si lo podría después explicar A así ver, para todos o si me quiere ayudar ahora. cualquier cantidad. Escribe una función calcular que pueda recibir cualquier cantidad de números y devolver una tupla. El primer valor de la tupla es el valor promedio de todos los parámetros y el segundo valor son todos los números mayores que el Valor chicos, promedio. que el valor promedio. Ujú. Está bueno. Sí. A ver, hagamos calcular. Defina la función calcular y dice que recibe cualquier cantidad de números. ¿Cómo se resolvería eso? Con cualquier cantidad de números, con un arcs, ¿verdad? Con un ARCS, con eso lo resuelve. ¿Qué nos decía el ARCS? ¿Qué hacía ese parámetro especial? Sí, como son parámetros variables, puede ser 1, 3 o 5. Todo lo que usted quiera, ¿no? ¿Y Sí. qué particularidad tenía, digamos, cómo recibe esos parámetros o cómo los trata? Como una tupla, ¿sí? Ujú. Como una tupla, o sea, usted lo recibe en formato de tupla. Entonces, bastaría con qué? Con que, pues, si es para calcular el promedio, ¿sí? Y como usted sabe que van a ser solamente dos valores, ¿sí? Va a ser una tupla con dos valores, puede definir quizás el promedio y una lista vacía, ¿sí? Porque podría recibir una lista vacía, ¿sí? Ok, Así ¿eso que dentro de la función? sí, dentro de la función, porque es la que va a devolver eso. Una lista vacía y el promedio, ¿sí? El promedio viene como tupla, ¿verdad? Me está diciendo. Ese va a ser uno de los elementos de la tupla, no va a ser una tupla. Esas dos cosas, el promedio y la lista, Ujú, van a ser elementos de la tupla, ¿sí? ¿Se entiende? ujú. Bueno, promedio póngalo en 0 porque vamos a empezar a acumular, ¿sí? Vamos a empezar a acumular y a dividir. Bueno, usted sabe calcular un promedio, ¿verdad? Y sí, Bueno, como a todos y entonces, lo divido en la cantidad. bien, perfecto, entonces haga eso, ¿sí? ¿Cómo lo haría con una tupla, digamos? Con el Contador ARCS. Bien, para que me divida el promedio. bien. Y ahora, El promedio vendría a ser lo que va a ser, no, acá, un acumulador. sí, o podría usar la variable promedio, ¿sí? Para eso la definimos, ¿sí? Igual, da igual si quiere definir más variables, no hay problema, ¿no? O sea, es que usted lo entienda el código, ¿sí? Bueno, para sacar el promedio tiene que acumular, digamos, todos los elementos que vienen en ARCS, ¿sí? ¿Y cómo hace eso? ¿Cómo podría? Con un for, ¿no? For, elemento, in, ARCS, y empezar, ¿no? O for, bueno. Acá lo que tengo que Y recorrer es arcs. claro, porque ahí vienen los elementos que va a tener que acumular, ¿sí? Porque recuerde que dice que puede recibir cualquier cantidad de números y devolver una tupla, ¿sí? Así que el que tiene los elementos es ARCS, ¿sí? ¿Cómo lo paso ahí? Porque eso es lo que me cuestan con los arcs.
Tiene que poner el nombre de la variable luego. Args. Sin el, ¿cómo se llama? No, sin el asterisco. Sí, sí, Ah, eso es ok. para indicarle ahí arriba que va a ser de ese tipo. Ok. Bien. Entonces acá, por cada elemento, lo voy a sumar al promedio y voy a incrementar el contador en 1. Sí, si quiere el contador lo incrementa en 1 para ir contando los elementos. Sí. Ujú. Bien. Ahí ya tiene acumulado todos los elementos y el contador. Sí, ya sabe cuántos elementos hay. Bien. Ahora debe Ok. dividir, ¿no? Al final del ciclo. O sea, saliendo del ciclo, perdón. Ujú. Y Bien. esto va a ir en el primer lugar de la lista. Sí, ahí va, de la tupla va a ser el primer elemento de la tupla, ¿sí? Ujú. Bueno, ya tiene la primera parte, digamos, del- del ejercicio. Ahora falta buscar al más grande. No, a los elementos más grandes, más grandes que el promedio. Pero acá corresponde que le haga un append, ¿ya? ¿O eso lo hago después? Eh, no, las tuplas no aceptan modificaciones, ¿sí? Al momento de ser creadas. Así que si las crea van a quedar así, no las pueden modificar. No deja Python hacer eso. Son tipos de datos no mutables, ¿sí? Así que primero tienen que hacer todo y después transformar la tupla y enviarla, ¿sí? Vale. Bueno, ahora busque a los más grandes a los elementos más grandes que el promedio, ¿sí? Sigo acá dentro de la función, ¿verdad? Claro, todo eso lo hace la función calcular. Vale. Pero acá no debería definir una variable para cada número que voy al que le doy entrada. Mm, en realidad lo que debería hacer es buscar al más grande, ¿sí? Primero, buscar al más grande de la lista, de la tupla, perdón, ¿sí? Hacer otro for y buscar Sí. al más grande. Y eso no haría falta. El tema es, veo que tiene el args que recibe toda la lista de elementos. Ujú. Lo vuelve a recorrer y pregunta si el elemento del args es mayor que el promedio, lo guarda en Ah, la mayor que, lista. perdón, Claro, era mayor que el promedio. Sí, sí, claro. perdón, no tiene que buscar nadie, nada, digamos. O Sí, sea, bastaría con preguntar si es más grande y hacer el append. Sí, perdón. Mm, me perdí. Hago el for para buscar el Sí. más grande y ahí hago el append. No. Ahí dice, mire que dice que tiene que buscar el segundo valor de las tuplas, ¿sí? Tienen que ser mayor al promedio, ¿sí? No es que no es que tienen que buscar mayor, perdón. Yo me confundí ahí, ¿sí? Usted ya tiene el promedio. Ahora tiene que buscar todos los elementitos de la tupla, ¿sí? Que sean más grandes que ese promedio, ¿sí? Ok, ok. Entonces, eh, sería mm, con un for, ¿verdad? Ujú. For, eh,
Sí. Ujú. No. Es mayor al promedio. Voy a poner. Entonces, no, sí, si promedio es mayor. Entonces, mayor va a ser igual. Promedio. No, ahí lo que tiene que hacer es concatenar con la lista. Ujú. Mire la salida en la línea 8, ¿sí? Mire los ejemplos que les da ahí. Dice que de entrada la función, ¿sí? Entrada dice que va a tener todos esos elementos, ¿sí? Eso va a venir en ARGS. Y la salida, ¿sí? Tiene una tupla donde el primer elemento de la tupla es el promedio, ¿sí? Sí. Y el segundo es una lista con los elementos que son mayores al promedio, ¿sí? Ujú. Entonces, usted debería empezar a armar la lista acá. O sea, debería ser lista.append de el mayor. No. De hecho, la pregunta que estaba antes estaba bien, ¿no? Claro, como número o elemento puede ponerle porque ese ciclo es como un filtro, no una búsqueda. Sí. Entonces todo lo que cumple la condición se acumula en la lista. Sí, así es un filtro. La verdad estoy perdida acá. Todo lo que tenga números a mí me pierde. Bueno, a ver, no es complicado, ¿no? A ver, vamos acá. Vamos con la entrada, esta chiquita que tiene ahí de entrada, ¿sí? Usted tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 números, ¿sí? ¿Entiende Sí. qué hace su ciclo for, el primero? El ciclo for, sí. Suma todos los números y después va divide, digamos, los números acumulados por la cantidad de números que se ingresaron y saca el promedio. Bien. Ahora lo que tengo que hacer es posicionar ese promedio al principio y el otro elemento, digamos, sería la lista con los números que son mayores a ese promedio. Ujú. Bueno, sí, hasta ahí sí. Igual lo del retorno y cómo mandar eso es bastante secundario, ¿sí? No hace el problema. Lo que sí hace el problema es el hecho de que usted obtenga el segundo elemento de la tupla, ¿sí? Que es esta lista. Usted ya la tiene en vacía ahí, ¿sí? Ahora usted lo que va a hacer es recorrer elemento a elemento de nuevo al ARGS, ¿sí? Para encontrar los elementos, ¿sí? Cuyo valor sea mayor al promedio. Usted ya tiene el promedio, ¿sí? Sí, acá lo que tengo que hacer entonces es el lista.append y le paso acá entonces al revés. Claro. Mayores. Ok. Podría poner el elemento o número como estaba antes porque no es Es mayor confuso. de... Mm. Claro. Si Ok. bien la variable, o sea, importa, pero no importa, para que no sea confuso para usted, ¿sí? Al promedio. Acá lo que hago es lista y le paso el elemento. Claro, porque cumple esa condición, ¿sí? Está creando la nueva lista. Ujú. Y ahora, cuando termina ese ciclo de iterar, ahí es donde se tiene que preocupar, digamos, por retornar una tupla, ¿sí? Ahí hace un return, si quiere pone promedio y la lista, y ya eso solito, o sea, promedio coma la lista, y ahí ya solito eso lo toma como sintaxis de tupla, ¿sí? O lo pone entre paréntesis
como quiera, digamos. Yo generalmente le pongo los paréntesis siempre, porque bueno, costumbre. Vale. Y ahora testé que eso esté funcionando bien, o si hay errores, bueno, lo vamos corrigiendo. Ujú. Bueno, ahí no le va a tirar nada porque no está imprimiendo, ¿no?, los valores que está devolviendo la función. Tampoco lo está guardando, digamos. Ni guardando ni nada, pero si lo imprime, ahí está. Ahora sí, debería. Ahí está. Uf. Vale. Bueno, ahí está. ¿Cómo me cuesta este ejercicio? Hacen pensar. Claro, Sí, 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 sí. que es como que dividir en pares lo que es la tupla y trabajar todos los elementos, y una vez que tenga todos los elementos, arma la tupla ya con los resultados parciales. Ujú. Bueno, Ahí. gracias, eso era todo. Bueno, el resto, chicos. Carla ya, no, ¿quién es? Carla es, Inés creo que es. Ah, el resto, chicos. Esteban, Daniel, ¿están ahí o no? ¿Ha hecho algo? Ah, bien, está en trabajo. Bueno, Voy en el 26, pero digamos, estoy en el trabajo, así que no puedo. bien, Si bien. quieres, estoy en la compu. Así que, ¿viste? Bueno, está bien, está bien. Voy en el 21. Bueno, ¿dudas, Esteban? Lucas ya me dijo que va bien, digamos. Bueno, usted también. Bueno, coloquios recuerden, ¿no? Así que practiquen. Practiquen. Bueno, estamos en la 1. Me olvido de anotar esta vez. Fuimos a la 4. Después vinimos a la 4 1, y ¿no? 1. Sí, esta es la segunda que viene. Ahora vamos a donde no haya micros prendidos. Bueno, parece que me daría otra vuelta en la 4. Pero no, pasemos a la 1 y 2, no queda nomás. Después vamos a la 4. Vamos a la 2. Vamos a la 2. 2. Ahí vamos. Ya. ¿Cómo van, chicos? Profe. ¿Qué tal, Hola. profe? Estábamos haciendo puntualmente el ejercicio 26. 26. Vamos abajo. Estaba un poco ambiguo, así que lo hicimos a lo que entendimos. Bueno, está bien. Dice hacer una función que añada a una lista los contactos de un agente. Los contactos van a quedar guardados en un diccionario. Los contactos, bien. Y al menos debe tener el campo nombre y el campo teléfono, aunque puede tener más campos. Los datos se irán pidiendo por teclado, se pedirán de antemano. ¿Cuántos contactos se van a guardar? Si vamos a guardar más información en el contacto, se irá pidiendo, introduciendo el campo hasta que introduzca a asterisco. Por eso la otra niña puso asterisco. Da igual, asterisco, vacío. De controlar nomás. Bueno, ¿qué es lo que los hace dudar? Lo que nos hacías dudar era el límite, si había algún límite de campos o son infinitos. Más que nada por ahí, el primero no lo entendíamos, después como que fuimos a una idea. No sé si quiere que le mostremos. Sí, muestren, a ver.
A ver, comparto pantalla. Cantidad de contactos, 3, nombre, Jorge, número, campo de DNI, valor. Bien, Asterisco, asterisco. ahí está el ejemplo. Hicimos de esta forma. Mm, Creamos la función esta agendar, que lo primero, como dice el enunciado, sí o sí pide lo que es el nombre y el teléfono. ujú, Lo guardamos en el diccionario. ujú, Después la salida, o sea, podemos seguir agregando campos a ese diccionario mientras y cuando el usuario no ingrese el asterisco. ujú, Entonces pusimos salida, mientras y cuando sea distinto, entonces uno puede agregar una etiqueta a la que uno quiera y el valor, y eso agregarlo al diccionario. Y bueno, después pregunta por la salida, que agregue asterisco si no es activa cualquier otra cosa. Esta función devuelve lo que sería el contacto hacia el diccionario. Mm. Bueno, esta es una función para ver más bonito lo que sería el contacto. ujú, Y ujú, bueno, ahí está, como el enunciado también pide que de antemano se piden la cantidad de contactos que se van a guardar. Entonces una acá es una cantidad. Y ujú, vamos haciendo con un ciclo for, agregando ese diccionario a la lista. Y después ujú, mostrar el contacto. ujú. Bueno, Así era como se pedía el enunciado. sí, es una forma de resolver. Está bien, yo también lo hubiera resuelto así, sí. Así que no está mal. Sí, está bien. Sí, está bien. Web, ajá, contacto. ¿Lo han puesto en la lista o no? Sí, Claro, que tienen un mostrar que lo muestra bonito, digamos. Bueno, podrían esforzarse más en ese mostrar, ¿no? Hacer una tablita. Pero bueno, sí, está bien sí. dentro de todo, está bien hecho. Así bueno, Bien. eso estábamos trabajando hasta hace ratito. Bueno, listo, está bueno. ¿Alguna otra duda, chico, el resto? Natalia, Freddy, Natael, No, Martín, no, profe. bueno, Sí, sí estamos haciendo. César, algo puntual que quieran preguntar. No, ¿No? profe, estábamos haciendo todo el 26. Bueno, Tuve un problemita con el de las funciones matemáticas. sí, dígame cuál es. Funciona todo, salvo cuando elijo un número inferior a e y le paso la función de logaritmo, La función. porque ahí me A dio el ver, error, porque no puede haber un logaritmo natural de un número inferior a e. Así es, ¿no? un número inferior a e. En realidad el logaritmo tiene problemas con los números que son menores que 0. Menor o iguales que 0. ¿Sí? Creo que es así. A ver, muestre. A ver, ¿qué número era? Acá. Porque hay una asíntota. Sí, no, Santi es asintótico ahí en 0, ¿no? Claro, Se o hace, sea, de 0 en adelante y no puede tomar negativo, en sí, serio. claro, hace una asíntota la función. Pero bueno, a ver. Fue que no. Porque el otro día probé haciendo la salvedad de que el range fuera desde e en adelante y ahí funcionaba. Pero si pongo un número inferior a e, no. Por ejemplo, ¿Cuál función me dijo? logaritmo. Qué Si extraño. pongo un 2 y logaritmo 5, me tira el error. Pero si pongo 3 logaritmo, ahí sí. Anda. A ver, qué raro. A ver, ¿dónde está? ¿Este lo hice yo acá o no lo hice acá? No me acuerdo. La de ayer era. ¿En cuál función cálculo?
Ay, Es que no, ahí en eso. range puso solo el parámetro, entonces va a tomar 0, que el logaritmo de 0 no existe. Ah, En el ahí range range recuerde. va de Recuerde 1 que a... empieza en 0, ¿no? Claro, pero el otro día, a ver, claro, el tema es que ese for es para todas las funciones, entonces tendría que ser uno especial para el logaritmo, porque si no Eh, me... No, porque el el enunciado dice enunciado decía, que empieza en 1. ¿Sí? y decía, a ver, de 1 hasta el valor introducido, dice el enunciado. Bueno, a ver. Esta n más 1 sería para que tome el n. ¿Sí? Ujú. Ujú. Mm. Ahí. Ahí está. Ujú. Sí. Bueno, yo veo esos Ahí. números y no tengo idea si están bien. Ustedes que están más cancheros con la matemática. Igual siempre, a ver, cualquier cosa que esté hecho por... Claro, esa es periódica y que tiende a infinito y menos infinito varias veces, Ujú. así que depende de No, dónde está. confía en las librerías que ellas saben hacer bien estos cálculos, ¿sí? Están bien testeados, mejor de lo que lo haríamos nosotros, digamos, ¿sí? O busque Claro. No se preocupe. las gráficas de las funciones para más o menos ver. Ah, sí, para que se guíe, podría mirar las gráficas de las funciones, pero bueno, si no, confíe nomás. Bueno, era eso. Bien. Los demás chicos, dudas. Por mi parte, no, profe. ¿No? Bueno. Freddy. César. No sé si habló César. Jorge creo que sí habló. O no, me acuerdo. Por mi parte, ninguna, profe. Bueno. Freddy y César. Nada. Bueno. Si no hay nada, vamos. Esta es la sala 2. Vamos a la 3. Bueno, Freddy. Confío en su palabra, ¿no, Freddy? Voy a La revisar 3 muy es bien la su coloquio. última. Bueno, 3. Chicos, ¿cómo van? Bien, profe. Bien. Bueno, ¿cómo? Estaba ¿Qué? haciendo la de los números que hay entre medio de La del... ejercicio 21. A ver, ¿qué dice el 21? Perdón, chicos, a mí se me cruzan las comisiones. Creo que en una comisión he hecho algo y no he hecho. Así que bueno, por ahí no le mostré ejemplo. Ese no lo hicimos ninguna de las dos. Dice, crea una función que dado dos números, mostrar todos los números que hay entre ellos. Bueno, esa me parece que es muy facilita, ¿no? Por eso capaz que no lo hemos hecho. A ver si quieren vamos haciendo o si quieren me muestran si hay dudas en otros. Eso con un dado dos números, mostrar todos los números que hay entre ellos. Yo creo que con un for ya se resuelve, ¿no? Con un range. Primer límite, uno de los números y segundo. Límite más Sí, 1. pero hay que ordenarlo. Claro, sí, yo hice una verificación para saber cuál era el mayor, digamos, como para saber hacerlo bien el rango. Eso lo acaba de terminar. Sí, va, pero es una sola pregunta, ¿no? Porque son dos elementos nada más. O sea, preguntar cuál es el mayor y hacer el intercambio. Claro, No es tan
O sea, digo que no es tan complejo. ¿Sí? Y si son iguales también se complica, ¿eh? Porque no mostraría nada. O mostraría un elemento, digamos. ¿No? Claro, podría indicar de que ingrese dos valores distintos, digamos. Sí, si quieres, si no, o sea, mientras el algoritmo tenga una respuesta para esos casos, que en realidad que tenga siempre una respuesta, después si muestra uno o no, como mucho debería mostrar uno, ¿sí? Si son iguales a él mismo, y ya está, ya ahí se solucionaría, ¿sí? Pero bueno. Profe, Sí, yo tengo una duda. A ver, no sé si voy a tratar de compartir pantalla. bien. Ahí sí se ve. Sí. Acá, por ejemplo, del más fácil, ¿no? Del ejercicio 15, yo lo hice así más o menos para hacerlo un poco más clarito, medio más dinámico. Quería preguntar, si yo acá en la función le pongo return saludo, y acá es como la invoco a la función, ¿eso está bien? Porque me sale que está mal, digamos, y no sé si por qué estaría mal. Return saludo, a ver, pónganle return Claro, saludo. en vez de print le pongo return saludo. Saludo, bien. Ahí está ¿Estaría bien? devolviendo la variable saludo, ¿sí? Y luego lo que tendría que hacer es un print de eso, ¿no? Un print ahí en el while de saludar, porque está devolviendo Ah, es cierto, sí, sí. y O no, sea que acá tendría que ir print saludar. saludar y así. Sí. Ya. Bien. Ese era mi duda. Hey. Ahí está. Bueno, el resto, chicos, Cristian, no me acuerdo si habló Álvaro, Lucho creo que se habló. Sí, sí, yo sí hablé. Estoy tratando de hacer el 22 en realidad. Sé que es una función dentro de otra. Bueno, creo que este ejemplo no les di yo a ustedes, ¿o sí? No, ¿no? No, ejemplo de ese no. Bueno. Si Yo quieren también compartan. pasé al 22, profe. Bueno, si quieren compartan pantalla o de última comparto yo y lo vemos, ¿sí? Y lo vemos, creo que no di en ningún lado. A ustedes no le di el ejemplito ese del seno y el coseno, ¿no? ¿O sí? Creo que ya les pregunté esto. No, eso fue ayer. No. Fue ayer, ¿no? Bueno, No. el del seno y el coseno. Bien, es que el del seno y el coseno es muy parecido al a ese que me están preguntando ahora el 22, así que voy a compartir pantalla y se los voy a mostrar. ¿Sí? Y nadie me preguntó de las otras comisiones, de los otros grupos por este, ¿no? Que bueno, entonces está bueno que se los vea todos juntos o no. Bueno, acá dice que es mandar una función igual se van a topar con el MAT y el zip, así que igual lo van a necesitar. Van a preguntar de todos modos. O sea que hay que cargar las librerías. No, porque esas vienen integradas con Python, el map y el zip ya vienen, así que no hay que cargar librería. Bueno, yo voy a utilizar este ejemplito que tengo acá del def cuadrado, raíz cuadrada y el operar, ¿sí? ¿Qué nos dice este ejercicio? Es que ustedes tienen que definir 3 funciones, ¿sí? 3 funciones. Una va a llamar, en realidad una de ellas va a recibir una función como parámetro y los argumentos con los cuales va a trabajar esa función, ¿sí? Supónganse, yo tengo acá, abajo, tengo def cuadrado, que recibe un número y lo eleva al cuadrado, ¿sí?
tengo la raíz cuadrada, que también recibe un número, y lo eleva a, o sea, la raíz cuadrada vendría a ser un Medio. equivalente a elevar el número a un medio, ¿sí? Así que bueno, no importa el más, sino que lo hace así. Y tienen esta tercera función que lo que hace es recibir una de estas dos funciones y un argumento con el cual va a trabajar la función. Uno o muchos, porque acá tiene un asterisco args, ¿sí? Podría ser uno solo, ¿sí? Y ahí Profe, esa ustedes es la tienen única definido. forma, esa es la única forma de elevar a una potencia. Sí, digamos que sí, porque usted tiene que elevar la base a tanto le diga el exponente. O sea, ¿cuál es la formulita o cómo es? Es decir, A elevada a la B es igual a por A, hasta que sea, digamos, B veces, ¿sí? B veces, ¿sí? O sea, Ah, bien. podría hacer esto, digamos, pero ¿qué pasa si tiene cosas como esta? ¿Sí? Bueno, es una formulita. ¿En qué estaba? Bueno, acá operar recibe una función. Ven que acá la invoca, ¿sí? Invoca operar y le manda el nombrecito de la función está cuadrado y le manda un conjunto de valorcitos. Ahora vamos a ver qué hace eso, qué hacen esos valorcitos. O sea, qué hace esa función. Acá, si yo hago operar, ¿qué hace? Hace un print, así que basta con que yo haga operar y le dé un play. Ay, ¿qué pasó? Ah, se me escapó un paréntesis. Qué bruta que soy. Ahí está. Bueno, ahí hace, ¿no? Le aplica el elevar al cuadrado a cada uno de los elementos que le mandé acá. Yo podría quizás llamar a raíz cuadrada. Sí, raíz cuadrada. Y le va a aplicar la raíz cuadrada a cada uno de estos elementos. ¿Ven? Aplicó la raíz al 2, le aplicó la raíz al 4 y le aplicó la raíz cuadrada al 6. ¿Sí? Y verán que acá operar recibe como primer argumento la función y acá empieza a recorrer, ¿no? Cada elemento y ahí ven que hace a referencia al nombre de la función y le manda como argumento cada elemento del args, ¿sí? Si yo hiciera, qué sé yo, le mando 2 menos, 1 menos, perdón, va a aplicar a eso nada más, ¿no? ¿Ven? Nada más que eso, ¿sí? Es mandar una función por argumento y los otros argumentos aplicarle esa funcioncita, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Entonces Bueno. quiere decir que eso serviría para cuando se cargan, digamos, los parámetros de esa parte. Si fuera con un input, se tendría que hacer una bandera. Un input. Carga, digamos, carga de los parámetros de los args, digamos. Si usted tiene que hacer carga de datos, capaz que conviene que reciba todos los datos y le mande, digamos, y que después haga el recorrido. O Claro, sí, yo pregunto por el tema que dice que, bueno, en el ejercicio 22 hay que sacar el total, digamos, de toda la lista que le mandemos, digamos. sí, cargue los datos primero y después recorra y aplique la función, ¿sí? Conviene así, pues si no, también cargar, aplicar, capaz que conviene que reciba todo y le aplica todo, ¿sí? Bien. Así que bueno, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, a este del seno, coseno, es muy parecido, ¿sí? Acá también van a tener que
que aplicar, ¿sí? Santi ayer me dio nos dio, digamos, una forma más bonita de hacerla, ¿sí? Que esta que yo apliqué acá, ¿sí? Yo apliqué una acá, que es armar un diccionario, ¿sí? Con las funciones, y lo que hace es darle, por ejemplo, el valorcito de la opción a cada función, ¿sí? Y cuando el usuario ingresa, lo que hace es, bueno, le asigna como valor, digamos, en el diccionario, la función. También está bueno, ¿sí? Eso de hecho me Es gusta más. similar a un menú, digamos. Claro, hay que armar, de hecho, un menú. Sí. Estaría bueno que lo armen. Sí, en Sí. el foro del GitHub está la resolución explicada de ese modo, si lo quieren ver Ujú. en el GitHub. Ahí. Bueno, listo, cualquier cosa lo consulto. Lo consultan o, bueno, nos preguntan o arman ustedes su solución, que, bueno, también me gustaría ver cómo piensan ustedes, cómo se defienden con lo que saben, ¿sí? Bueno, eso. Bien, listo. Ese profe, Santi. De nada. Bueno, creo que los demás no tenía nada más para decir, ¿no? Bueno, vamos a las 4 otra vez porque hubo chicos que recién entraban. A ver, ¿dónde estoy? Vamos acá. ¿Cómo van, chicos? ¿Pudieron avanzar algo? Belén, Ale, Claudio, Reinaldo, no me acuerdo si le pregunté. La primera vez que vine. Sí, yo estoy avanzando. Vale. ¿Cómo, perdón? Sí, que yo sí estoy avanzando. Algo despacio, pero voy avanzando. Bueno, nada para preguntar entonces. Ale, Belén. Belén creo que no me habló. Lento, pero seguro. Voy a, no sé si confiar en ese lento, pero seguro. Sí, yo también voy lento, pero voy. Bueno, otra que utilizó el voy en lugar del seguro, ¿sí? Chicas, no me engañen, ¿sí? Traten de mostrarme algo como para que yo vea, ¿sí? No me quiero llevar sorpresa en el coloquio. Porque en realidad deberían llegar a dudas con los ejercicios, ya sea por el enunciado o por lo que hay que hacer, porque hay cosas que no están, digamos, en la teoría, y si ustedes no me preguntan, me dan la pauta de que no están haciendo, digamos, ¿sí? Acá, por ejemplo, Ariel preguntó el del MAP y eso no lo hemos visto, ¿sí? Así que traten de avanzar, ¿sí? De hecho, esta es la última clase en teoría, la última clase de función, ¿sí? Por eso también yo no voy resolviendo TP, porque así también voy tanteando si van avanzando o no. Que pregunto. Resuelvo 1 o 2. Bueno, chicos, después de un rato paso, sí. ¿De qué hora es? Ya no queda tanto tiempo. Vamos a ver si puedo darme de nuevo una vuelta acá. 4. Vamos, creo que hemos ido después a las 1. Vamos a la 1. ahora. Sí. Bueno, chicos, yo de nuevo. ¿Han avanzado? ¿Han podido hacer otra cosa?
Acá alguien creo que estaba en el trabajo. Creo que era Lucas. Esteban. Carla creo que me preguntó o no. Bueno, no me acuerdo. ¿Cómo van? Hola, profe. Justo recién terminé el 21. Así que ahora 21. sí, pasamos al otro. Bueno. El de la función con otra función. Bueno, ahí empiezan a aparecer dudas. Bueno, yo voy a esperar hasta que usted lea. Carla, ¿dudas? No, profe, hasta ahora voy bien. Bueno. Lucas. Inés. Ya terminé, profe. ¿Ya terminó el TP? Sí, sí, sí. ¿Y el 22 cómo lo hizo? Ah, pasa que ese lo hizo el profe Santi el otro día y yo seguí la grabación y sus explicaciones. Así que eso ya. Ah, ya le hizo el nombre. ¿Y bien? ¿Y el map también, el zip, todo eso? ¿Se aplicó? Sí, sí, Ah, sí. bien, entonces. Bueno, bien. Muy bien. Bueno, todos van bien. ¿Quién era el que estaba viendo? Lucas, no. Esteban. Ah, Esteban era el que estaba por el 22, ¿no? ¿Está pudiendo resolver, Esteban? ¿O está complicado? Estoy en eso, estoy justo leyendo y de paso voy repasando la teoría, como a veces se me olvidan algunos conceptos que fuimos viendo y Bueno, este de hecho no está en la teoría, sí, por eso es que esperaba a ver si podía, digamos, aplicar. ¿Sí? Yo le voy a mostrar acá un ejemplito que tengo, como para que se guíe, ¿sí? Si por ahí bueno, no vio, dice que Santi subió un videito, así que sí, no, el también, videito no lo pude ver y bueno, así que vamos viendo acá, ¿sí? Yo lo voy a ok, hacer con un ejemplito que tengo acá, ¿sí? Después usted, digamos, extrapola eso acá, ¿sí? Duplica o lo que sea. Bueno, yo tengo dos funciones, ¿sí? La función 1, ¿qué cree que hace? La que tengo acá. La función 1, Acá, esta. sí. Está elevando al cuadrado un número. Sí, recibe un número y retorna ese valor elevado al cuadrado, ¿sí? Sí, La segunda función hace lo mismo, solo que ahí lo saca la eleva raíz cuadrada. Ujú. Exacto. Y la tercera lo que hace es
recibir una función y aplicar a cada elemento, ¿sí? Que recibe acá en el args, le aplica esa función, ¿sí? Porque verá que acá hay un for que Ujú. recorre a cada elemento del args, Sí. y lo que hace acá dentro en el cuerpo del for es hacer un print del func, ¿sí? Y le manda al elementito n, ¿no? Que está recorriendo. Sí. Y ya que estamos ahí, yo no entiendo bien aún, no lo tengo claro el concepto de args. ¿Qué es lo que hace? Arg es un parámetro especial que uno le da, digamos, a la función si por ahí tiene que recibir una cantidad variable de elementos para operar, porque cuando usted define una función, le tiene que decir cuántos parámetros, ¿sí? Sí. Y muchas veces uno no lo tiene claro o no sabe, o por ahí la función puede recibir una distinta cantidad de parámetros, entonces utiliza este args, ¿sí? Ajá. Args le permite mandar una cantidad indefinida de parámetros, o sea, usted puede definir una función así, a secas, digamos, def, mi función, Ujú. perdón, aquí va un guión bajo, ¿sí? Un guión bajo, y le puede decir que va a recibir args, ¿sí? Asterisco args. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es un print del args, ¿sí? En este Ujú. caso. Y la vamos a invocar. Mi función. Sí. Print args, perdón. Mi Mi función. función. Guión bajo, Ah, Juan. bueno, perdón. Estoy imprimiendo algo. Esta función, ¿sí? Si no tiene return abajo, no devuelve nada, Ajá. ¿sí? Sí, sí. Así que en este caso no puedo hacer un print porque me va a imprimir un non, ¿sí? Bien. Lo que tengo que hacer es mi función y función, y ahí está. Ahí está, ¿sí? Mire, yo estoy invocando a mi función sin nada, ¿sí? Ujú. No le estoy mandando nada. Y esto no me está tirando un error, ¿sí? Lo único que hace es imprimirme una tupla vacía, ¿sí? Y ahora yo le puedo mandar Bien. un elementito y me va a imprimir ese elementito, ¿sí? Lo imprime como tupla. Sí. Puedo mandar Bien. 2 y así puedo estar todo el día, ¿no? ¿Ves? Recibe una cantidad variable de elementos. Ahora, Sí. ¿qué pasa si yo intento hacer esto con cuadrado? ¿Sí? Yo llamo a cuadrado y no le envío nada. ¿Ve? Ahí Python reniega, ¿sí? Mm, Dice que está definido con un argumento y yo no le estoy mandando ese argumento. claro. ¿Sí? Entonces, Ahí conviene para usar. el ARC, si por ahí pueden ocurrir este tipo de invocaciones, ¿sí? Que por ahí usted no necesite trabajar con nada o necesite trabajar con una cantidad parcial o qué sé yo, ¿sí? Puede servir este ARCS. Esto yo lo he utilizado mucho definiendo, sobrecargando, digamos, métodos, ¿sí? Que es un concepto que está en Java, ¿sí? Sobrecarga de métodos, pero bueno, eso capaz que en Polo veamos un poquito mejor, ¿sí? Pero bueno, ahí lo tiene, digamos. Buenísimo. Bueno, bien, ustedes son la sala 1. Vamos a la 3 y ya capaz que cortamos. Vale, no sé si Como algo para que... hacer un ejercicio global, digamos, con todo. Sí, podríamos hacer uno, quizás resolver este de la tangente. O quizás empezar a hacer el tateti si ya hay muchos chicos que... Sí, la mayoría están ya avanzaron, sí, puede ser. ¿Están, Santi? Ahí está. Chicos, Haciendo el 22, profe. Bien, profe. 22. Bien. ¿Ya saben cómo resolver ese? Mandándole una función por parámetro.
Sí, ese nos explicó hace unos momentos antes de irse. Ah, perdón, discúlpeme, yo me olvido. Bien, ustedes son la sala, ¿cuál es la 3? Yo capaz que pasé acá, ¿no? Hace un rato. Bueno, igual ya enseguida cortamos, así que vemos. Voy a la 2 si por ahí no hay más dudas. Sí. ¿No hay dudas? No, no. La 2 es la última que falta ver. Bueno, bueno chicos. No, profe. Gracias, profe. Bueno, hasta luego. Sí. Trabajo TP extra. ¿Eso se lo diste vos, Santi, los chicos? Sí, ese son ejercicios que yo escribí. Ah, bien. Sí, ahí estábamos. Me había trabado en... Estábamos hasta ahí, haciendo el hasta primer ahí había- ejercicio. hasta ahí había conseguido que me muestre cada uno de los pasos o de los movimientos que tomaría aleatoriamente según la cantidad que uno le ponga al principio. Me faltaba ver, o sea, la manera de comparar o de saber así es el enunciado, ¿no? Encontrar en cuál de estos pasos el auto está a mayor distancia. Así es. Claro, sí, la ubicación original sería 0, 0 y tenés que medir la distancia desde la ubicación actual hasta 0, 0 todo el tiempo, digamos. Ah, Y bien. guardar la mayor distancia que obtuviste, digamos. Y en el paso que lo hizo, digamos. Perfecto. Sí, Ah, está bien. ya. Está bien, ¿lo has entendido bien o no? Sí, 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 va bien. Solamente que me faltó implementar la parte de que te diga cuál fue el paso que tuvo la mayor distancia. Ujú. Sí, esa es la idea principal del ejercicio. Bien. Bien, chicos. Entonces ya el otro lo terminaron. Ya está terminado. O bueno, casi Sí. todo. Sí, casi Bueno, todo. listo. Me parece bien. Bueno, ya cortemos entonces, Santi, las salas. Y está lindo el ejercicio que les dio Santi. Sí, Bueno, estaban acá. bastante buenos. Sí, a ver. Mm. Ahí está. Gracias. Creo que Santi me recuerda eso o el Zoom, que yo siempre me olvido. La reactivación del micro. Bueno. Sí. Faltan 2 salas, 3 salas que vengan. En 30 segundos ya se cierran todas. Así que Bueno. Bueno, si los chicos ya están prácticamente terminando, les muestro este eje que, bueno, yo de hecho no lo terminé tan media, pero capaz que 20 minutos, 30 minutos, capaz que lo dejamos a media y después lo terminamos. A ver. Archivo de texto. Lo voy a resolver acá en la consola porque también limpio pantalla. Ya están, bueno, ahora abrir con bloc de notas. Bueno chicos, yo supongo que están casi todos acá, o ya están todos. Hay varios grupos que vi que ya, bueno, sí, varios grupos, deben ser 2 o la mitad, sí, 2 o 3. Ya terminaron el TP, ¿sí? Así que yo voy a tratar de resolver un ejercicio que, bueno, me parece que tiene varias cosas, ¿sí? Para abordar sería un tatetí, ¿sí? Tratar de programar eso, ¿no? Un tatetí
A mí me gustan mucho los jueguitos, por eso lo propongo, ¿sí? Para hacer. Pero quiero que me ayuden ustedes, ¿sí? No resolverlo yo sola, ¿sí? Sino que me den ideas, ¿sí? Bueno, ¿en qué consiste el juego del tatetí? Creo que todos lo conocemos, ¿no? Es una tablita, ¿no? Una tablita de 3×3, ¿sí? En donde en principio está vacía, ¿no? Y lo que hace es, se tienen, digamos, 2 jugadores, ¿sí? 2 jugadores, donde cada uno tiene un símbolo, ¿no? Generalmente es un cerito y una X, ¿no? Y cada jugador elige, digamos, en dónde poner ese simbolito, ¿sí? ¿Cuáles son los casos que uno tiene que contemplar acá? ¿Qué casos creen que deberíamos contemplar? O sea, en general en el tatetí. Que no se pueda poner en el mismo lugar, que ya hay un símbolo. Digo, Bien, que ya está con cruz o con círculo. bien, chequear, ¿no? Que quizás las posiciones, ¿sí? No estén ocupadas, ¿sí? Que quizás pasado cierta cantidad de turnos hay que empezar a chequear si ya hay un ganador, ¿no? Quizás ya cuando uno de los jugadores, seguramente va a ser el primero, ¿sí? Ya haya puesto 3 símbolos en la matriz, ¿sí? Y chequear si por ahí esos 3 símbolos están alineados acá, o están aquí en la diagonal, ¿sí? O están acá, ¿sí? Que esos serían los casos, digamos, en el que un jugador gana, ¿no? Poner acá, qué sé yo, ceritos, o ahí, ¿sí? O así. Estos casos hay ganador, ¿no? Y estos, ¿cuántos turnos creen que deberían pasar? ¿Unos 5? Mm, a partir del tercer turno deberíamos chequear o no. Es uno acá, otro acá, otro acá, otro acá, Ah, ¿sí? Y en una intercalando, ¿no? sí. Bueno, vamos a tratar de hacer esto, ¿sí? Vamos a tratar, intentar. Si bueno, hay algunos controles que no hacemos, no importa, pero vamos a intentar. Igual vamos a tener seguramente la otra clase para seguir haciendo esto. Así que bueno, yo voy a hacerlo más fácil, ¿sí? Primero, que es quizás imprimir la matriz, ¿no? Imprimir, voy a hacer un def imprimir, ¿sí? Y acá voy a imprimir un tablero, y lo voy a llamar tablero. Lo vamos a hacer en el formato bonito, ¿sí? En el formato con el F-string y centrando todo, ¿no? Esto va a ser un for y esto va a ser una lista de lista, ¿no? Perdón, acá quizás conviene que yo les diga cómo. El tablero, ¿sí? El tablero va a ser igual así. Yo lo voy a inicializar, digamos, así. ¿Sí? Los símbolos que vamos a utilizar van a ser los típicos, ¿sí? Ese va a ser mi tablero. Quizás lo puedo llenar de ceros, ¿sí? En principio para indicar que el tablero está vacío. ¿Sí? Ahí serían cadenas para que puedas poner la O y la X. Sí, también cadena. Igual lo puedo pisotear, ¿que no? Sí. Creo que no hay problema. ¿Sí? Yo le pongo 0 para no ponerle las dobles comillas, digamos, ¿sí? Nada más que para eso. Bueno, yo voy a definir ese tablero y voy a definir imprimir, ¿sí? Imprimir. Y va a recibir el tablero. Y acá lo que voy a hacer es por fila, ¿sí? Y en tablero voy a hacer un print, ¿sí? Print. ¿De quién? De cada elementito del tablero, ¿sí?
de la fila, perdón. Voy a hacer fila de la posición 0, ¿sí? Y le voy a decir que se alinee en el centro, ¿sí? Al 94. Y voy a darle 3 espacios, ¿sí? Y así con cada uno, ¿no? Control C, Control B, Control B. ¿Sí? Y acá vamos a poner 1 y 2. ¿Sí? Vamos a ir testeando que esto ande, ¿sí? Vamos a llamar a imprimir. Y salto de línea por fila, ¿me falta? Tablero. No, está bien, está Creo bien. que no. Creo que con eso va. Ujú, ¿Sí? sí. Ahí va. Y ahí imprime, ¿no? ¿Ven? Acá ya está imprimiendo eso. ¿Sí? ¿Ven cómo imprime la matriz? Bueno. De hecho, le podríamos añadir los palitos, ¿no? Bueno, siendo quizás muy quisquillosos acá. Añadirle los palitos y probar eso. Parece que no lo imprime como lo hace el Colab, ¿no? Bueno, no importa. Bueno, ahí está imprimiendo el tablero. ¿Qué más deberíamos hacer? Bueno, empezar a solicitar, ¿no? Vamos a definir def tateti, ¿sí? Que este va a recibir como parámetro, ¿sí? Profe, Sí, disculpe, entonces los 2 puntos, el sombrerito 3, ¿eso es para centrarlo? sí, para centrar el textito que va a imprimir acá, Ah, bien. Ah, ¿sí? Bueno. Acá voy a pedir, voy a usar el ARS, ¿sí? Lo voy a llamar ¿sí? Jugadores, ¿sí? ¿Qué va a hacer este tateti? Va a recibir nada más que los jugadores, ¿sí? Los nombrecitos, ¿sí? Y esto lo reciben, como saben ustedes, como tupla, ¿sí? Como tupla. Vamos a tomar que el primer jugador sea el jugador de la posición 0 en la tupla, va a ser el primero que va a empezar, y el elemento de la segunda, el segundo elemento de la tupla como el segundo, ¿sí? Bueno, ¿se acuerdan que les dije que había que considerar quizás cuándo conviene comenzar a chequear si hay ganadores? Bueno, yo para eso voy a definir un contador de turnos. Turnos, ¿sí? Y acá lo que voy a hacer es imprimir, ¿no? La matriz, ¿sí? Lo voy a imprimir así con los ceritos, indicando que es vacío, o quizás convendría, digamos, inicializarla con espacios en blanco, pero como acá no imprime los palitos, ¿sí? Como para que se vea que hay un tablero, lo voy a dejar con los ceros, ¿sí? Pero en el Colab quizás se ve un poquito mejor. Bueno, voy a definir acá el tablero, ¿sí? Voy a inicializar un tablero ya cuando recibo los jugadores, o bueno, copio este de acá en realidad, ¿sí? Pongo acá. Inicializo un tablero. Entonces, es esto. No me deja sacar. Bueno. Python. No sé qué, se produjo un error. Bueno. Si le saco el breakpoint. Perdón, lo estoy haciendo, lo estoy corriendo. Bueno, inicializo el tablero. Recibo los 2 jugadores y lo que voy a hacer es imprimir el tablero, ¿no? Imprimir el tablero. Imprimo el tablero. Y acá debería por lo menos decir
al usuario o al jugador que ingrese ¿qué debería solicitarle al usuario? Fila y columna. Bien, fila y columna, ¿no? ¿A dónde quiere ingresar su símbolo? ¿Sí? ¿A dónde quiere ingresar el símbolo? Entonces le puedo solicitar fila, ¿sí? Le vamos a poner int, ¿sí? Input. Y acá le vamos a pedir ingrese fila, ¿sí? Y acá columna. Columna. Sí, le vamos a pedir la fila y la columna. Capaz que print, le digo acá al jugador, digamos, y lo llamo por su nombre, ¿sí? Le digo fstring de jugadores de la posición. Podría ser turno, ¿sí? Turno resto con 2, ¿sí? Turnos. ¿Qué dicen de eso? ¿Por qué creen que puse turnos restos de la división con 2 en la posición? Para que aparezca el 0 y el 1. Sí, ¿no? Porque como son 2, 0 y 1, ¿sí? Y nada más que eso. ¿Sí? Bueno. Y acá debería chequear, ¿qué más debería hacer? Chequear, ¿no? Que la matriz en ese lugar no haya un símbolo que, digamos, que se corresponda a un jugador, ¿no? Sino que esté vacío, ¿sí? Pero bueno, acá vamos a preguntar si tablero, ¿sí? De la posición fila, ¿sí? De la fila, esto lo voy a envolver así. Y le voy a decir de la columna. ¿Eso no podría ser una otra función, profe? Como consultar si o seleccionar correctamente una fila y una columna. Bien. ¿Sí? Podemos definir una función que diga chequear, ¿no? O, bueno, sí, chequear. O validar, sí, validar que la posición sea la correcta. Sí, vamos a validar. ¿Qué debería recibir esta función? Fila y columna. ¿No sería mejor, profe, pedir dentro de esta función la fila y la columna y solamente recibir como parámetro el tablero? Podría pedir, sí, podría pedirlo, pero yo prefiero que lo pidamos en el tatetí, ¿sí? Prefiero que aquí valide, digamos, y en el tatetí, digamos, se haga la impresión de carteles y solicitudes, ¿sí? Pero también Perfecto. podría ser. Acá vamos a tener que recibir también el tablero, ¿sí? Porque si no, ¿contra qué vamos a comparar? ¿Sí? Entonces vamos a preguntar si la tablero de la fila, ¿sí? De la fila
¿sí? Esto vendría a ser la fila, ¿no? Esta de acá. Pero esto también es una lista. Así que acá le voy a poner el símbolo digamos, de lista y voy a poner columna, ¿sí? Si es distinto de 0, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a insertar el símbolo. Entonces acá de hecho también debería venir el símbolo, ¿no? Para poder insertar. El símbolo y acá vamos a poner tablero de esto, ¿sí? Todo esto, y le vamos a insertar el símbolo. Y esto se va a hacer igual al símbolo. Y si no, ¿qué vamos a hacer? Capaz que podríamos solicitar de nuevo, ¿no? Bueno, ya acá vamos a ver qué hacer, ¿sí? Lo vamos a dejar ahí. Deberíamos solicitar de nuevo para que no pase, porque si no acá también tendría que recibir al jugador, ¿sí? O quizás podría mandar un diccionario con el jugador y el símbolo que le corresponde al jugador, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, podría ser también. Sí, ¿no? Podría ser. Acá mandemos jugador. ¿Sí? Y acá, para hacer la validación y volver a solicitar, ¿sí? Tendría que ser, si no de última, recursivo esto. Recursivo. No me gusta la idea de validación. Porque si acá solicito de nuevo la fila y la columna, tengo que volver a chequear. ¿Sí? No sé si me entienden, chicos. Sí, porque puede ser que volvamos a tomar otro valor que está ocupado. Y esto tendría que, digamos, esta función llamarse a sí misma, ¿sí? Con el jugador y bueno, y estos parámetros, ¿no? De nuevo, ¿sí? No me está gustando eso de los recursivos. No sé si Santi tiene alguna idea. Capaz Lo que que sí. pensaba es validar que devuelva true o false si es válido. Entonces poner mientras not validar que pida otro valor. Y Bien, después cuando perfecto. avance ya tiene los valores válidos para insertarlos en la matriz. Bueno, listo. Retornando un valor, ¿sí? Para no hacer recursivo esto, ¿sí? Si esto se cumple, vamos a hacer un return true, ¿sí? Y si no, vamos a hacer return Claro false. que sea, directamente se puede preguntar el return, todo el que no es igual a eso, y porque el insertar el valor sería como otra función que sería hacer movimiento o algo así. Porque acá es O sea, solo sí, bien. return, tablero, fila, columna, distinto de 0, digamos. Bien. Entonces eso Y ya va de... bueno, esto nos valida, ¿no? Si la posición se puede poner, digamos, ahí. Quizás acá, luego de preguntar, ¿sí? Bueno, preguntaríamos. Y entonces acá capaz que ya no hace falta mandarle el jugador, ¿no? Ya si lo vemos así, capaz que ya puedo jugar acá con eso, ¿sí? Aunque también estaría bueno quizás que... no, lo pongamos así, ¿sí? Al jugador 1 le vamos a asignar el cerito y al jugador 2 la X, ¿sí? Entonces, pregunto, si el jugador, si validar es true, vamos a insertar, ¿sí? Si validar es true, vamos a insertar en tablero de la posición fila y la columna. Pero la idea de la mía era que sea repetitivo, que mientras no sea válido, pida de nuevo
y cuando ya pasó ese while, ya pueden insertarlo porque ya sabe que es válido. Porque con el if va a poder preguntar una sola vez y después va a volver a While, while not bien. validar. Espera. Perdón, Ese perdón. ciclo solo pediría de nuevo fila columna. Sí, y acá, y al final, digamos, le pedirías, bueno, ahí está, bien, la validación. ¿Se entiende, chicos, o no? ¿O ya los perdimos? No, sí, sí se entiende. ¿Se entiende? Bueno, validar, ¿sí? Siempre que sea falso, Not. o el not, ¿sí? Acá, ¿sí? No, acá era La not, palabra not. perdón. Sí, yo me confundo acá. Le pido al jugador, ¿no? Le pido al jugador que ingrese algo válido, ¿sí? Le vuelvo a solicitar. Jugador, acá le dice ingrese fila, bueno, acá imprimiría el nombre del jugador, le pido la fila, le pido la columna, y cuando sale de este loop, ¿sí? Va a insertar el símbolo, ¿sí? Yo digo que... Faltan los parámetros a validar, ¿no? ay, perdón, tablero, sí, le mandábamos el tablero, le mandamos una fila y le mandábamos la columna. Sí, pero antes ya tendríamos que haber pedido por lo menos esto acá, ¿no? ¿Sí? Para podérselo mandar, ¿sí? Y yo creo que acá voy a tener que definir otra tupla, ¿sí? Voy a poner símbolos. Y voy a poner le dije que la O iba a ser el primero y la X el segundo, ¿sí? Y bueno, acá voy a poner el simbolito. Va a ser símbolos del turno de, bueno, eso. ¿Sí? Y ahí, esto lo voy a... ¿cuántas veces más o menos tiene que pasar? ¿Cuál es el máximo de turnos que tienen que ocurrir? 9 sería 9, ¿no? completar el... Sí. Sería completar, digamos, o llenar la matriz en 9 turnos, ¿no? Sería en realidad en 17 turnos. ¿Cuándo terminaría este juego, digamos? Cuando alguien gana, es una opción, o cuando ya no puedo poner más, ¿no? Si acá está así, no sé, algo así. Bueno, aquí ya alguien ganó, ¿no? Pero 9 veces, ¿sí? Tendría que iterar esto. Bueno, lo vamos a hacer iterar 9 veces. Sí, porque si no, ya al final, si terminó antes, porque seguramente alguien ha ganado. ¿Sí? ¿No es el doble de 9, profe? Ya que es 1 y 1. No, No, tiene No, que porque llenar porque el cada tablero. jugador pone un símbolo y es una matriz de 9 espacios. claro, Son jugadores. sí, son 9 espacios nada más. No puede poner, o sea, acá tiene primero el segundo jugador, de nuevo el primero, el segundo, el primero, el segundo, primero, Una segundo, sola matriz. primero. ¿Sí? Es una sola. Ah, bien, sí, estaba confundido. Sí. Sí, está bien. O sea, Ya es no. cuando el turno llega a 8, que no, porque comenzamos en 0. Sí, cuando el turno llega a 8, ¿sí? O sea, tendría que ser Profe, turnos. ¿se ¿sí? podría utilizar un for en lugar de un while, ya que la cantidad de turnos está predefinida? La cantidad máxima. ¿Y qué pasa si gana alguien? Utilicen un break. Bueno, si quieren usar un break, usen un break. Yo prefiero usar los whiles, ¿sí? Para
cortar condiciones. Pero sí, un for también puede servir, ¿sí? No lo restringo. Bien. Bueno, ¿sí? Ese es el máximo de turno. Todavía no está, esto no está terminado, ¿no? Pero vamos a ir testeando si quieren esto. Bien, ¿yo qué iba a hacer? Quería ver. Una función limpiar, ¿sí? Para que me limpie la impresión, ¿sí? De limpiar, ¿sí? Y esto lo que va a hacer es, a ver dónde tengo la instrucción. Bueno, voy a importar una librería, ¿sí? Detalles nada más son estos, ¿no, chicos? Pero para que vayamos. Import. Os. Ay, no sé qué apreté en el mouse. Ahí está. Ahí está. Y acá lo que voy a hacer es OS era, ¿cómo es? System. System. Y acá un CLS, ¿sí? Para limpiar la consolita. Entonces imprimo la matriz, solicito el valor, ¿sí? Lo vuelvo a... Bueno, acá también estaría bueno que limpie, ¿no? Limpiar, ¿sí? Limpio la consola, imprimo al jugador, bueno, y ahí está. ¿Sí? Cuando ingresa, cuando sale de acá, estaría bueno que yo vuelva a limpiar la matriz, ¿sí? Vuelva a limpiar la consola. Y luego de eso, luego de que inserto el nuevo valor, imprimir la matriz, ¿sí? Para que muestre ya la matriz con el tablero, ¿sí? Bueno, vamos a darle un play a esto para ver qué vamos haciendo, si no es solamente... imprimió con pipes. No lo había visto. Creí que no lo imprimía con estos palitos. Acá lo voy a poner. Bueno. Y acá voy a hacer una llamada, ¿no? ¿A quién debería llamar? A Tateti. Bien, a Tateti, ¿no? Tateti. Y le voy a mandar mi nombre. Y le voy a mandar el de, por ejemplo, Santi. Santiago, ¿sí? Acá. Bueno, aquí imprime, ¿sí? La matriz y está empezando a pedir la fila, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a ingresar en la 0, uy, ¿qué tengo bloqueado? No me está, perdón, no sé por qué no está escribiendo. Ahí está. Ok, tengo un loop, no, un infinito. Un block. ¿Que terminó la ejecución? No puede ser. ¿De acuerdo? ¿Qué no estoy haciendo? No lo está colocando en ningún lado. Turno, no estoy incrementando acá nunca. Eso, ¿no? Turnos. Bueno, pero no está imprimiendo infinitamente, ¿no? No sé qué está pasando. Turnos más 1. ¿Sí? Acá nunca estoy cambiando el valor de turnos. Pero no sé si es eso el errorcito este que no me deja tipear nada. Estoy haciendo No el... sé, no sé la función limpiar, por favor, si la comenta.
A ver, capaz que la función limpia, ¿no? Esto, a ver acá. Y acá. Extraño que es. Bueno, lo probé en otra compu, pero no me dio. A ver. No. Se clava. A ver si hago un run. ¿Con quién? A ver. No. Esto. Poner. A ver acá. Bueno, no sé que no. Parece que está utilizando otro. Ah, creo que estaba en la pestaña de salida, profe, por eso no lo dejaba Sí, escribir. sí, me parece que sí. Bien, acá ya me está pidiendo, yo voy a decir en la posición 0, 0. Ingrese fila. Natalia, ingrese fila. ¿Por qué me lo pidió ahí? 0, 0. Creo que está al revés la condición de validar. Sí. Bien. Sí. No digo, o sea, la condición, lo que pusiste distinto de 0, había decir. A ver. Si es distinto de 0 el valor de la. Igual a 0 tendría que ser porque 0 es el que está vacío. Y ahí es Perdón. válido. Sí, ¿no? Si es 0, quiere decir que la posición en el que está habilitado, entonces puede ingresar el símbolo en esa posición, ¿sí? Y entonces ahí debería entrar, ¿no? Y acá, bueno, capaz que acá ya puedo comentar esto. Y puedo imprimir afuera el nombre del jugador, ¿sí? Para saber de qué jugador se trata, ¿sí? Uy. Bueno, ahí está pidiendo, ¿no? Natalia dice ingrese fila 0, 0. Y ahí está, ¿no? Limpia la consola, pasa ahora al turno de Santiago, ¿sí? Ponemos las coordenadas, qué sé yo, no sé, sería 0, 1, 2, 2. Y ahí inserta la posición, ¿no? Ahí inserta la X. Y ahora me pide de nuevo a mí, ¿sí? Y yo voy a ingresar una posición inválida, ¿sí? Que sería quizás ocupar la misma posición que puso Santi, ¿no? Y bueno, ahí empieza a pedir de nuevo, ¿no? Que ingrese y qué sé yo, lo molestemos más y le ingreso una posición que ya estaba. Y ahí de nuevo vuelve a solicitar, ¿sí? Y acá quizás cuando vuelve a solicitar conviene, me parece, volver a mostrar la matriz, ¿no? Bueno, le pongamos la 0, 1, ¿sí? Y ahí está puesto, ¿sí? Bueno, luego supongamos que Santi pone en la 2, 0, 1, 2, 1, 2, 1. Y yo, por ejemplo, en la 0, 2. Y ahí ya habría que empezar a chequear, ¿no? Si ocurre esto, porque ya acá el juego termina, ¿sí? Ya terminaría el juego. Pero verán que se pusieron 5 símbolos en la tabla hasta que ocurre esto de que tenemos que chequear y ya no seguir pidiendo símbolos, ¿sí? Porque acá sigue pidiendo, ¿sí? ¿Se entiende esa parte? Sí. Bueno, perfecto. Limpiar y acá vamos a imprimir. Imprimir de nuevo la matriz. Bueno, vamos a definir def. Profe, a nivel de usuario, ¿no sería mejor que la fila y la columna también tengan una validación que esté entre 1 y 3? Cuando esté el Sí, valor se reste -1, porque si no es medio raro, fila 0 o columna 0. sí, esos detalles ya lo vamos a ir puliendo, ¿sí? Un poco más. Porque lo único que sería es quizás, digamos,
poner un if o un while, ¿no? Otro while sería. Pero bueno, ya vamos a ir arreglando esos detalles, ¿sí? Tablero, ¿sí? Bien, vamos a recibir el tablero. ¿Qué deberíamos hacer, por ejemplo, en principio, qué es lo más simple? Perdón, chequear ganador, no jugador, ¿sí? Lo primero sería chequear la fila si está llena. Chequear ganador. Bueno, fijarme que quizás en una fila, fijarme si no hay 3 símbolos iguales, ¿no? Y que esos símbolos no sean quizás los que son, que nos indican que la matriz está vacía, ¿sí? Entonces, podríamos recorrer con un for o podríamos hacer un if, ¿sí? ¿Cuál es mejor? Y bueno, podríamos hacer un for con un if dentro, ¿sí? Por fila y el tablero, ¿sí? Preguntamos si fila de la posición 0 es distinto ¿de quién? De 0. De 0, ¿no? Porque en ese caso no me interesa quizás analizar la fila, ¿sí? Ya primero porque hay un elemento distinto, ¿sí? Si es distinto, entonces hay un símbolo. Entonces debería preguntar si fila de la posición 0 es igual a quién. Fila de la posición 1. And fila la posición 0 igual fila a la posición 2. ¿Sí? Si eso ocurre, entonces podría cortar, ¿sí? Podría cortar y hacer un return de un true diciendo que hay ganador, o de última, en vez de llamar chequear ganador, lo podemos llamar hay ganador, y bueno, retornamos un true. Si no, deberíamos seguir analizando las otras filas, ¿no? Por este mismo motivo. No, perdón, si es distinto voy, si no, debería también cortar, ¿no? No debería cortar, debería seguir analizando fila por fila al final, ¿sí? Sí, ahí analiza fila por fila. Bueno, probemos esta parte y veamos si por lo menos chequea si hay un ganador en la fila, ¿sí? Debería llamarlo, ¿no? Después del quinto turno, ¿sí? Luego que limpio el tablero, muestro, incremento el turno. Acá, ¿sí? Pregunto si el turno, si turnos es mayor a 0, 1, 2, 3, 4, mayor que 4, ¿sí? Veamos si chequea. Vamos a llamar a hay ganador. Y que está recibiendo el tablero. Debe ser igual a 4. Sería el quinto turno. Igual a 4, sí. Mayor o igual a 4. Y llamamos a esto. Si hay ganador, ¿sí?
¿Qué deberíamos hacer? Turno igual a 9 para que salga del while. Muy bien, turnos igual a 9. Igual a 9 para salir, ¿sí? Si no, continúo con la ejecución de esto normalmente, ¿sí? Bueno, veamos esto. ¿Por qué hago el de la fila nada más? Porque el de la columna muy probable va a ser parecido, ¿sí? Muy parecido. Por eso es que inicio acá. De hecho, capaz que convendría recorrer por índices y no así, pero bueno. Ya vamos a resolver esto un poco mejor. Bueno, acá voy a ingresar yo acá 0, 0. Vamos a poner acá, vamos a seguir con esta estrategia 2, 2. Yo voy a seguir acá en el 0, 1, 2, 1. Y acá yo voy a poner en el 0, 2. ¿Sí? Bueno, ahí cortó la ejecución, ¿no? No siguió pidiendo. O sea, encontró un ganador. O sea, prácticamente esto ya estaría encontrando un ganador, ¿no? A ver, yo voy a, para que no es, porque no mandó ninguna respuesta, nada más salió print. Hay ganador, ¿sí? Vamos a poner. Vamos de nuevo, 0, 0, 2, 2, 0, 1, 2, 1, y acá 0, 2, ¿sí? Hay ganador, ahí reimprime que hay ganador. ¿Qué creen que sería mejor aquí devolver en hay ganador? El nombre del ganador. El nombre o quizás el símbolo, ¿no? Ya que estoy chequeando porque acá recibo la matriz nada más, ¿sí? No recibo los jugadores ni nada. Capaz que si devuelvo el simbolito, digo, no sé, hay ganador, y si recibo un cerito, digo que no hay ganador, ¿sí? O No de es necesario, última. profe, porque eso se puede calcular directamente ahí con el cantidad de turnos mod 2, y eso le da el nombre en la tupla. Claro, eso le va a derivar a quién fue el que ganó. Bien, bien, ahí está bueno eso, me gusta. A ver, Ahí en el vamos a print hacer, nomás. ajá, print, f-string, ¿sí? F-string. Vamos a poner Ganó. ganaste. Y acá le ponemos el jugadores, ¿sí? Jugadores de turno mod 2, ¿sí? Bueno, probemos esto, ¿sí? A mí me gusta probar, chicos, todo así. Bueno, vamos haciendo esto. 0, 1, ¿sí? Bueno, capaz que podría haber cambiado de fila, ¿no? Para que vean que no solamente funciona con la primera fila, pero bueno. Ingreso 2, 1 y 0, 2. Bueno, ahí está. ¿Ven lo que dicen los compañeros? Usar el mod 2. Y ya está. Dice que gané yo. Bueno, ¿qué más faltaría chequear, digamos, aparte de las filas? Sí, con las columnas, digamos, de manera vertical también. De manera vertical. Y diagonal. Vamos, y diagonal, ¿sí? Diagonal. Vamos con el for, ¿sí? Otro for. Este for va a iterar de 1, ¿sí? Va a ir de i en range, porque por columnas debería ser, no, con el range no se me ocurre. 3 nomás, porque sabemos que son 3 columnas. Sí, hasta el 3, sí, abierto. Y vamos a hacer, sí, sería como la columna va a ser la que se va a mover más rápido, ¿sí? Vamos a hacer
deberíamos ubicarnos. Es que tendría que haber otro for acá. ¿Sí? ¿Otro Sí, for? por dentro de otro for. Sí, ¿no? Porque si no, tengo que con un contador acá. No, tiene que ser un for dentro de otro for. For J y range. ¿Sí? Y range de hasta 3. ¿Sí? Y acá preguntar si el elemento tablero, ¿sí? De la posición. ¿Quién es el índice que se mueve más lento acá? Fila. La fila, ¿no? Entonces, yo debo poner el I acá, ¿sí? Acá, y poner al J acá, ¿no? ¿Se entiende, chicos? Necesito que se quede fijo en la columna, ¿no? Para ir recorriendo las filas. ¿Sí? Bueno. Bien, ahora va a preguntar si esto es distinto del cerito. Voy a empezar a analizar que hay otro símbolo. Bueno, ahora pregunto si distinto del símbolo. Acá no sé si va a funcionar esto de preguntar. Creo que como ciclo interno no va a funcionar porque necesitas todos los elementos y cada iteración va a tener un solo elemento ahí. Claro, necesito memoria del elemento, ¿no? Sí. Yo te paso una forma que tengo. Sí. Bien. Ahí Santi no va a Pues, pasar porque este no va a funcionar así, porque va a ir cambiando, ¿sí? Y recorrer así como hicimos acá, las columnas, no sé si se puede. Salvo que hagamos la transpuesta. No. Sí, las columnas. No, no va. Está, bueno, yo lo puse que se puede comparar todo en una sola. Y ya por cada columna iba variando el valor de la bien. fila y Está mejor. ya devuelve. Bueno, Puse ahí col. Santi. Ujú. Sí, sí, ahí Santi pasó algo en el chat que es muy útil, ¿sí? En vez de hacer este recorrido, ¿sí? Que no nos va a ayudar, ¿sí? Porque necesitamos saber, va a ir cambiando el símbolo, necesitamos memoria del símbolo, ¿sí? Lo más fácil es eso que hizo Santi ahí, ¿sí? Preguntamos si el primer elementito es distinto de 0 y empezamos a analizar ahí como puso Santi. Como son 3 filas, ¿sí? 3 columnas, lo que hace Santi es preguntar tablero, ¿sí? De la posición 0, ¿sí? Y de la de J sería acá, ¿no? De J, que se va a mantener fijo. Solo tenemos Pregunta. I en el. Ay, perdón. J, I. Y acá tablero de nuevo, ¿sí? Esto. Entonces, control B. Y acá de la 1, ¿sí? Claro, va a haber que unirlo en un solo if porque el último del distinto de 0 no lo puedes comparar todos así, porque tenés un solo ciclo. Por eso estaban todos juntos en una sola pregunta. Y si es 0, ¿cómo hacemos con ese caso? Por eso es que, digamos, el primer valor sea igual al segundo valor, sea igual al tercer valor y todos sean distintos de 0. Así, Perdón. Ya, ahí lo vi. Perdón. El primer valor sea igual al segundo, al tercero, ahí está. O sea, Santi lo tiene así. Estos sean así. Tablero, ¿sí?
Bueno, ahí queda el i. Acá vamos al 2. ¿Sí? Estoy diciendo acá que todos los valores sean iguales, pero que hay. A ver, ahí. No sé si me está tirando un error por... Tengo un paréntesis de más. Ahí está. Y que todo esto sea... Entonces, pero, o sea, que para el caso de que no sean todos 0, entonces por ahí está. 10. Basta con que pongamos ahí. Si son iguales, hago un return true. ¿Sí? Y Si a no, la primera que encuentre ya. sí. Sí. Re- No, al No hay- final se devolvería el false porque, o sea, cuando ya compruebe toda la fila, las columnas y las diagonales, esto un false se caería, digamos, automáticamente. Para no Ay, hacer un perdón, else. cierto. Tienes razón, ¿no? Eso. Si, o sea, el hecho de que yo cheque la fila y cheque las columnas no quiere decir que haya contemplado todos los casos, ¿no? El último caso sería las diagonales, ¿sí? O sea que no puedo hacer un return false en los ciclos, ¿sí? Porque corta la ejecución. ¿Se entiende de esa parte, no, chicos? ¿O no? Sí, Sí, sí. profe. Bueno. Bueno, las diagonales, esa va a ser fijo, ¿sí? Vamos a hacer un if, ¿sí? Y vamos a hacer esto mismo que hizo acá Santi, ¿sí? Si el tablero, ¿sí? El tablero sería la diagonal, sería 0, 0, igual a tablero, control C, tablero de 0 sería de 1, 1, 1. 1, 1, y igual a tablero de 2, 2. Estos sean iguales y distintos de 0. En este caso voy a hacer un return true. Y si no, lo último que tengo que controlar aquí sería la diagonal para allá, ¿no? Sí. 0, 2, 1, 1 y 2, 0. Exactamente. 0, 2, 1, 1. 2. No, Ah, 1, perdón, 1. 1, 1 y 2, 1. 2, 2, 1, 0. ¿no? 2, 0, perdón. 2, 0 en el último. Sí. Si esto ocurre, hago return true y ahora recién puedo hacer un else return false. Sí. Claro, o si Y no, ahí, sin el else, directamente el retorno se ejecuta porque acá, ¿no? no hay. Sí, ahí quedó. En todo caso, o le ponen el else porque igual va a entrar a evaluar si cualquiera va a venir, digamos, por acá, o si no, al final, como dice el Santi, acá retornan falso y ya está. ¿Sí? Bueno. ¿Ya estaría terminado esto? Bueno, veamos. Faltan los detalles, eso que nos había dicho el compañero, ¿no? Son 8:34. Bueno. ¿Quieren que lo probemos o prefieren que lo probemos la próxima clase, chicos? Convendría ahora. Bueno, quieren probarlo ahora. Para los que quieran quedarse, se quedan, y para los que quieran irse, se van. Vayan nomás si quieren. Igual yo esto lo podemos pasar o algo. Bueno, yo voy a poner para jugar en la diagonal, ¿sí? O bueno, si no hay ganador, veamos qué pasa si no hay ganador, ¿ah? Vamos a tratar de ganar. Bueno, yo voy a poner acá, voy a poner en el medio, ¿sí? 1, 1, ¿sí? Vamos a poner en una esquina, ¿sí? En 0, 0. Bueno, ya me maté yo sola, digamos. Voy a poner en el 0, 1. Ahí. Y debería poner en el 0,
no, en el 2, 1, ¿sí? Y ahí podría poner ahora en el 1, fila 1, columna 0, y el otro debería poner en el 1, 2. columna 1, 2, ¿sí? Y ya ahí podría poner yo, no importa dónde ponga, ¿no? En el 2, 0, ¿sí? Y Santi podría poner en el 2, 0, 0, 2, 2. Y yo podría poner ahora en el 0, 2. Y dice que gané yo. La diagonal. Miren, sí, la diagonal. Bueno, ahí está, ¿no? Ganó. Bueno, habría que buscar el caso en donde uno no gane, ¿no? O sea, donde nadie gane. A ver qué. Bueno, va a responder falso y deberíamos ver qué hacer acá, ¿no? De responder no hay ganador o algo. ¿Sí? Ese caso nos estaría faltando. ¿Sí? Pero bueno, la diagonal ya la chequeé. ¿Sí? Código, si lo quieren, lo pasamos, ¿sí? De hecho, también lo hicieron ustedes, así que ya lo puedo pasar ahora. Lo paso a ver dónde lo guardé. Por el chat. O lo paso a Santi y Santi lo pasa. ¿Sí? ¿Quieres, Santi, por favor? Sí, sí, yo le paso al grupo. Bueno, chicos, hasta acá llegamos, nos pasamos un montón, ¿sí?